¿Alguna vez te has preguntado qué veía Chico Xavier cuando miraba a los ojos de alguien que cargaba dentro de sí el dolor de la depresión? Imagina por un instante estar ante un hombre sencillo, de hablar pausado, pero que parecía ver mucho más allá de lo que los demás veían. Mientras los médicos buscaban comprender síntomas y los psicólogos intentaban mapear sentimientos, Chico hablaba de algo que parecía traspasar el cuerpo y la mente. Hablaba del alma. La cuestión que nos atrapa es justamente esta. Si la depresión es tantas veces descrita como un mal silencioso, casi invisible, ¿qué veía él en silencio dentro de aquellos corazones? Y, más aún, ¿cuál era el camino espiritual que ofrecía para aliviar semejante dolor? Chico Xavier vivió en un Brasil aún más marcado por tabúes que el de hoy. Hablar sobre depresión no era común. Para muchos era solo tristeza, falta de fe o incluso un capricho de la mente. Pero para él, que recibía diariamente cientos de cartas, personas desesperadas y relatos de almas afligidas, había una percepción clara. Aquel dolor era real, profundo y no podía ser ignorado. Chico decía que, cuando alguien lo buscaba con señales de depresión, él percibía una especie de sombra espiritual envolviendo a la persona. No era una metáfora, era como si la energía vital estuviera sofocada, comprimida por algo que iba más allá de la explicación médica. Esa mirada suya traía una incomodidad, porque si había algo más allá de la química del cerebro, quizás la depresión era también un grito del alma pidiendo socorro. Pero es importante notar que Chico no reducía la enfermedad a una explicación simplista. No decía, es solo espiritual o es solo físico. Por el contrario, reconocía que el ser humano es un conjunto de cuerpo, mente y espíritu, y que cualquier desequilibrio en una de esas partes afectaba a las demás. Este entendimiento es lo que lo hacía único. En lugar de ver la depresión solo como un trastorno, la veía como un proceso, doloroso, sí, pero cargado de significado. Para él, era como si el alma estuviera pasando por una noche oscura, en la que las memorias del pasado, las culpas y las heridas no curadas salieran a la superficie para pedir atención. Y ahí surgía la primera clave. Si la depresión no era solo un peso a soportar, sino también una invitación al despertar, ¿cómo podría alguien atravesarla sin perderse? La respuesta que Chico ofrecía no venía en forma de discurso prefabricado, sino en gestos, en consejos y en ejemplos. Él decía que al observar a una persona deprimida, muchas veces veía espíritus ligados a ella, algunos que cargaban rencores antiguos, otros que se conectaban por el dolor o por la energía de la tristeza. Esta influencia espiritual no era presentada como castigo, sino como consecuencia de lazos creados en otras experiencias de vida. Según él, el alma deprimida no estaba sola. Estaba acompañada de otras conciencias que, también en sufrimiento, se aproximaban buscando consuelo o simplemente repitiendo un ciclo de dolor. Y aquí entra una revelación que muchos no esperan. Chico creía que al tratar la depresión no se trataba solo a una persona, sino a un conjunto de almas interconectadas. Esa visión cambiaba todo. Imagina escuchar que tu dolor no era solo tuyo, que estaba conectado a una red invisible de historias, culpas y afectos. Esto podía sonar pesado, pero también podía traer un cierto alivio. Significaba que no eras débil, ni incapaz. Simplemente estabas en medio de un proceso más grande de lo que parecía. Chico, entonces, orientaba el camino de la curación no como algo instantáneo, sino como un trabajo diario de luz. Él incentivaba la oración, no como repetición automática de palabras, sino como un hilo de conexión directa con el plano espiritual. Decía que cada oración sincera funcionaba como una llama encendida en la oscuridad, alejando poco a poco las influencias negativas que se acumulaban alrededor del alma. Y había algo aún más profundo. Chico creía en el poder del servicio al prójimo como parte esencial de este proceso de curación. Muchas veces, al recibir a alguien en sufrimiento, él sugería: ayuda a alguien, incluso en silencio, incluso sin ser visto. La lógica parecía extraña. Al final, ¿cómo alguien que apenas logra levantarse de la cama,
que siente la vida sin color, podría ayudar a otro, pero él explicaba que el acto de volcarse hacia afuera, aunque de manera pequeña, tenía un efecto liberador. Al donar un poco de energía al otro, la persona encendía dentro de sí una chispa de vitalidad. Este era el método espiritual que él proponía, una combinación de oración, disciplina mental y gestos concretos de caridad. No era una promesa de curación mágica, sino un camino de reconstrucción. Muchos de los que lo escucharon relataron después una transformación gradual. No es que la depresión simplemente desapareciera, pero algo cambiaba. La sensación de vacío comenzaba a dar paso a un sentido. El dolor no se hacía menor, pero parecía más soportable cuando se veía como parte de un aprendizaje espiritual. Y este detalle es crucial. Chico decía que la depresión no era un castigo, sino una experiencia que podría llevar al alma a madurar. El dolor es una maestra severa pero justa, solía repetir. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿seríamos capaces de mirar nuestro sufrimiento de esa forma sin rebelarnos? Este punto nos lleva a una reflexión delicada. Al hablar sobre la depresión como un proceso del alma, Chico no negaba la importancia de los tratamientos médicos o psicológicos. Al contrario, incentivaba a las personas a buscar auxilio profesional, pero reforzaba: el remedio por sí solo no alcanzaba la raíz del problema. Había capas invisibles que también necesitaban ser tratadas. Y es ahí donde muchos se sorprendían con su visión, porque al mismo tiempo que ofrecía consuelo, también lanzaba un desafío: asumir responsabilidad por la propia jornada espiritual. Y eso no siempre era fácil de escuchar. Algunos se preguntaban, ¿cómo puedo asumir responsabilidad si apenas puedo levantarme de la cama? Chico respondía con sencillez: un paso a la vez, una oración corta, un pensamiento de gratitud, un pequeño gesto de bondad. Esta perspectiva cambiaba la forma en que la persona veía el tratamiento. Ya no se trataba de esperar una curación que viniera de fuera, sino de participar activamente en un proceso de reconstrucción interior. Esa era la esencia del método espiritual que él ofrecía: dar a la persona la sensación de que no solo estaba sufriendo, estaba aprendiendo, reconstruyendo y ayudando también a otras almas ligadas a ella. Pero lo más impresionante era la forma en que Chico lograba transmitir esto sin generar miedo. Él no hablaba de la presencia de espíritus sufrientes como una amenaza, sino como una explicación compasiva. Decía que esas presencias eran hermanos en dolor, que necesitaban tanta ayuda como la propia persona encarnada. Y al fortalecerse, aquel que sufría con la depresión no solo se ayudaba a sí mismo, sino que también ayudaba a liberar a esos espíritus. Esta idea ampliaba la visión de curación. No era solo individual, era colectiva, espiritual, abarcando lazos que iban más allá de lo que nuestra memoria humana podía alcanzar. Y quizás sea eso lo que hace que la visión de Chico Xavier sea tan poderosa hasta hoy. Él no hablaba de la depresión como algo que definía a la persona, sino como una fase, un estado transitorio dentro de un camino mucho mayor. Reconocía el dolor, nunca lo disminuía, pero ofrecía una perspectiva que devolvía al alma la sensación de propósito. Porque cuando creemos que el dolor es inútil, todo se vuelve más pesado. Pero cuando creemos que existe un sentido oculto, incluso en la noche más oscura, entonces algo dentro de nosotros comienza a resistir. Y aquí surge la primera gran pregunta que necesitamos guardar para más adelante. Si la depresión es un proceso espiritual de aprendizaje, ¿será que existe un momento en que puede, de hecho, transformarse en una fuerza de curación, no solo para quien sufre, sino para todos alrededor? Si queremos comprender el método espiritual de Chico Xavier para lidiar con la depresión, primero necesitamos entender cómo percibía él la mente humana. Para él, la mente no era solo el resultado de procesos químicos en el cerebro, sino una especie de estación transmisora que capta y emite ondas de pensamiento. Esta imagen puede parecer extraña a primera vista, pero nos ayuda a visualizar lo que él quería decir. Chico afirmaba que, cuando alguien se sumergía en pensamientos de tristeza,
culpa o desesperanza, la mente pasaba a sintonizar en una franja vibratoria más densa. Y en ese estado, atraía hacia sí compañías espirituales que vibraban en la misma frecuencia. No era castigo, era simplemente afinidad. Como dos radios sintonizados en la misma estación, esas presencias se conectaban naturalmente a aquel que sufría. Esta visión traía una advertencia profunda. La depresión no era solo la consecuencia de acontecimientos de la vida actual, sino que también podría ser el reflejo de memorias guardadas en el inconsciente espiritual. Chico decía que muchas almas cargaban culpas de existencias pasadas y que al encarnar nuevamente, esas memorias no desaparecían. Quedaban adormecidas, pero en determinados momentos podían salir a la superficie en forma de melancolía, miedo o vacío. Era como si el espíritu estuviera pidiendo reparación, implorando por equilibrio. Y la depresión, en este contexto, surgía no solo como enfermedad, sino como síntoma de algo que necesitaba ser revisado. Esto, claro, no disminuía la gravedad del sufrimiento. Por el contrario, lo hacía aún más real, porque ahora no se trataba solo de un cuerpo enfermo, sino de un alma en conflicto. Y aquí surgía la orientación fundamental. Si la depresión es también una cuestión espiritual, entonces el tratamiento debe ser multidimensional. Los medicamentos pueden aliviar los síntomas, las terapias pueden ayudar a reorganizar pensamientos, pero solo un trabajo interior podría tocar la raíz del problema. Chico llamaba a este trabajo educación del alma. ¿Y cómo se educa el alma? La primera etapa era lo que él llamaba disciplina del pensamiento. Chico creía que los pensamientos no eran solo ideas fugaces, sino fuerzas vivas, capaces de crear ambientes espirituales. Si una persona permanecía constantemente en pensamientos de derrota, culpa y desesperanza, creaba a su alrededor una atmósfera pesada, casi sofocante. Pero si lograba dirigir la mente hacia ideas más elevadas, poco a poco cambiaría la sintonía. Y aquí está la dificultad. Para alguien en depresión, este movimiento parece imposible. Es como pedirle a un náufrago que nade contra la corriente. Por eso, Chico sugería empezar con pasos minúsculos, casi invisibles, una oración corta al despertar, un agradecimiento silencioso antes de dormir, un esfuerzo por recordar algo bueno incluso en medio del dolor. Él decía que estos pequeños actos eran como fósforos encendidos en un cuarto oscuro. Quizás no iluminaran todo, pero ya rompían el dominio absoluto de la oscuridad. El segundo paso del método era la práctica de la caridad, y aquí volvemos a un punto central, la inversión de la mirada. Para Chico, la depresión encerraba a la persona en un círculo de autorreferencia. Mi sufrimiento, mi dolor, mi vacío. Y esto alimentaba aún más el estado mental negativo. Pero cuando la persona, incluso fragilizada, lograba mirar hacia afuera y realizar un gesto de bondad, por simple que fuera, ese círculo se rompía. Era como abrir una ventana en un cuarto sofocante. Él narraba casos de personas que, al comenzar a visitar enfermos, escribir cartas de consuelo o incluso preparar alimentos para alguien necesitado, experimentaban un alivio inesperado. No es que la depresión desapareciera, pero el alma ganaba un soplo de vida. Este movimiento, según Chico, no era solo psicológico. Generaba también una reacción espiritual, atrayendo compañías más ligeras y alejando influencias perturbadoras. Y había un tercer aspecto, que quizás era el más desafiante: la aceptación. Chico decía que muchas veces el alma deprimida se resistía al propio proceso, se rebelaba contra el dolor, preguntaba sin cesar, ¿por qué yo? Esta resistencia aumentaba la sensación de carga. Él orientaba que en vez de luchar contra el sufrimiento, la persona intentara verlo como parte de su historia, como un profesor severo pero necesario. Aceptar no significaba resignarse o rendirse, sino reconocer que incluso en ese estado había aprendizaje y posibilidad de transformación. Este era uno de los puntos más difíciles de comprender, pero también el que daba más fuerza. Si el dolor tiene sentido, se vuelve soportable. Pero si creemos que es solo castigo o azar, se vuelve insoportable.
En este punto muchos preguntaban, ¿pero cómo aceptar un dolor que parece no tener fin? ¿Cómo encontrar sentido en algo que destruye la voluntad de vivir? Chico respondía con la calma que le era característica. El sentido no siempre está claro en el presente, pero con el tiempo, al mirar hacia atrás, verás que el dolor fue un escalón, no un abismo. Y esa respuesta, aunque no trajera alivio inmediato, plantaba una semilla de esperanza. Porque si hay escalón, hay subida. Y si hay subida, hay futuro. Curiosamente, muchos relatos de personas que convivieron con Chico confirman esta visión. Hombres y mujeres que llegaron a él en estado de profunda desesperación, pensando en acabar con su propia vida, encontraron en sus palabras una perspectiva diferente. Él no negaba el sufrimiento, pero le daba un contorno espiritual. Explicaba que cada alma que pasa por experiencias de sombra también se está labrando a sí misma, y muchas veces saldando deudas invisibles de otras vidas. Este entendimiento no era dado para generar culpa, sino para generar responsabilidad. En lugar de pensar, estoy sufriendo porque merezco castigo, la persona era invitada a pensar, estoy pasando por esto porque hay algo en mí que necesita madurar. Este cambio de perspectiva era sutil, pero transformador. Otro punto esencial del método espiritual era lo que Chico llamaba vigilancia sobre las palabras. Él creía que no solo los pensamientos, sino también las palabras tenían poder creador. Una persona que constantemente decía, no aguanto más, no tengo salida, mi vida se acabó, estaba reforzando en sí misma la vibración de la desesperanza. Por eso, él recomendaba sustituir esas expresiones por otras más ligeras, aunque la persona no creyera en ellas de inmediato. Algo como estoy en tratamiento, estoy en recuperación, un día a la vez. Era una forma de reeducar la mente y crear un nuevo campo de energía alrededor. Muchos veían en esto solo un ejercicio de psicología positiva, pero Chico afirmaba que el efecto era real también en el plano espiritual. Y quizás una de las mayores revelaciones de su visión era esta: la curación de la depresión, según él, nunca era solo individual. Al atravesar el proceso con coraje, incluso en silencio, la persona también estaba ayudando a otras almas ligadas a ella. Era como si su lucha iluminara una red entera de conciencias. Esta perspectiva ampliaba radicalmente el sentido del sufrimiento, porque en vez de sentirse solo, el individuo podía percibirse como parte de algo mayor, como alguien que, al resistir, estaba ofreciendo luz también para los que no conseguían resistir. Esta noción le daba al dolor un valor que ninguna explicación puramente médica podría ofrecer. Es por eso que Chico nunca prometía curación instantánea. Él hablaba de proceso, de camino, de persistencia. El alivio venía poco a poco, como el amanecer que no llega de golpe, sino que va aclarando el horizonte poco a poco. Y quizás sea justamente esa paciencia, esa visión a largo plazo, la que hacía que sus palabras resonaran tan profundamente en quien lo escuchaba. Porque cuando estamos en depresión, queremos una salida inmediata, pero a veces lo que necesitamos escuchar es que la salida existe, aunque sea lenta. Y aquí surge una segunda gran cuestión. Si la depresión puede ser comprendida como parte de un proceso de madurez espiritual, ¿será que existe un punto en que se transforma no solo en aprendizaje, sino en misión? Para entender esta idea de la depresión como misión, necesitamos volver a la forma en que Chico Xavier veía a cada ser humano. Para él, nadie estaba en este mundo por casualidad. Cada vida era planeada antes de la encarnación, cada desafío tenía una razón de existir, e incluso los sufrimientos más intensos formaban parte de un guión mayor del alma. Así, cuando alguien enfrentaba la depresión, Chico decía que era como si estuviera siendo llamado a una prueba muy delicada. No se trataba solo de soportar el dolor, sino de encontrar, en medio de él, una oportunidad para ayudar a otros corazones. Era como si el propio sufrimiento pudiera convertirse en instrumento de auxilio. Esta visión cambiaba completamente el papel de la depresión en la vida de quien sufría.
dejaba de ser un enemigo absoluto y pasaba a ser también un territorio de trabajo espiritual. Chico contaba historias reales que ilustraban esto. Muchas veces personas que habían superado periodos de depresión se convertían en grandes consoladoras de otras personas en dolor. Ellas sabían por experiencia propia lo que significaba atravesar la noche oscura del alma. Por eso, sus palabras tenían un peso que ningún libro podría tener. Era la diferencia entre un médico que habla de enfermedad porque estudió y un paciente que habla porque la vivió. Esa autenticidad hacía de estas personas faros para otras, y Chico creía que no había casualidad en ello. Él decía que la vida nos da ciertos dolores justamente porque más adelante necesitaremos transformarlos en puentes de comprensión hacia el prójimo. Pero también había un punto delicado. No todos lograban atravesar la depresión hasta esa etapa de misión. Muchos sucumbían, ya sea por falta de apoyo, ya sea por la intensidad del sufrimiento. Chico no juzgaba esas almas. Al contrario, decía que incluso las caídas tenían sentido en el plano mayor. Una vida interrumpida por el suicidio, por ejemplo, no era un fracaso eterno, sino un desvío que el alma necesitaría corregir en futuras existencias. Él miraba esas situaciones con profunda compasión, siempre reforzando que nadie estaba perdido para siempre. Esto traía consuelo a familias enteras que llegaban a él buscando entender el porqué de una tragedia. Chico explicaba que el amor nunca se rompía y que, incluso del otro lado, aquellos que partieron continuaban siendo cuidados y amparados. En ese sentido, la depresión ganaba una dimensión aún más amplia. No era solo un sufrimiento personal, sino un espacio donde se jugaban fuerzas invisibles, pruebas de fe y lazos de amor. Por eso, Chico insistía tanto en el apoyo mutuo. Él decía que nadie debería enfrentar la depresión solo. La oración ayudaba, la caridad iluminaba, pero el abrazo humano, la escucha silenciosa y la paciencia de los familiares eran fundamentales. Él mismo, al atender personas en su centro, muchas veces pasaba horas solo escuchando, sin dar respuestas inmediatas. Era como si entendiera que, antes de cualquier explicación espiritual, lo que el alma deprimida más necesitaba era sentirse acogida, reconocida en su dolor. Y este punto nos lleva a un detalle que pocos perciben. Chico Xavier, a pesar de todo su conocimiento espiritual, nunca hablaba con arrogancia o superioridad. Él se colocaba como alguien que también sufría, que también lloraba, que también tenía noches difíciles. Esto creaba una identificación inmediata. La persona deprimida no se sentía juzgada, sino comprendida. Y es justamente ese tipo de postura lo que él sugería como parte del método espiritual. Tratar el sufrimiento del otro no con lecciones rígidas, sino con empatía silenciosa. Muchas veces, decía él, el mayor remedio no está en las palabras, sino en la presencia. Dentro de esa lógica, la depresión podía, sí, transformarse en misión. Misión no en el sentido de algo que elegimos conscientemente, sino como algo que la vida nos confía. Cuando alguien atraviesa ese valle oscuro y luego decide usar su propia experiencia para iluminar a otros, esa persona se convierte en un ejemplo vivo de lo que Chico llamaba curación en cadena. El sufrimiento no termina solo en sí mismo, sino que genera frutos que alcanzan otras almas. Y este quizás sea el sentido más profundo que él atribuía a la depresión. No solo aprendizaje individual, sino también oportunidad de servicio colectivo. Pero, ¿cómo transformar un dolor tan pesado en misión? Esta pregunta resonaba constantemente en las atenciones que Chico ofrecía, y su respuesta era siempre la misma: un paso a la vez, y siempre con Dios en el corazón. Él creía que la fe no era una negación del dolor, sino una fuerza silenciosa que daba coraje para soportarlo. Muchos de los que lo escuchaban relataron después que, incluso sin entender todo lo que él decía, se sentían renovados solo por estar cerca de él. Era como si su propia vida fuera la prueba viva de que el sufrimiento podía ser convertido en luz. Al fin y al cabo, Chico no hablaba solo desde fuera. Él también cargaba dolores profundos, pérdidas, limitaciones físicas y críticas injustas.
y aún así seguía sirviendo. Ese ejemplo personal era parte de lo que hacía su método tan convincente. Él no le pedía a nadie aquello que él mismo no hacía. Hablaba de la disciplina del pensamiento porque él mismo luchaba diariamente para mantener la mente firme. Hablaba de la caridad porque vivía la caridad en cada gesto. Hablaba de la aceptación porque aceptaba con serenidad los desafíos que la vida le imponía. Y quizás sin percibirlo, ese testimonio era el mayor remedio que ofrecía. Las personas lo miraban y pensaban, si él puede, quizás yo también pueda. Ese quizás ya era suficiente para encender una chispa de esperanza. Otro aspecto que Chico abordaba era el papel del tiempo. Él insistía en que la curación del alma no ocurre de un día para otro. Así como una herida física necesita reposo, tratamiento y paciencia para cicatrizar, la herida espiritual también necesita tiempo. Muchas veces, la ansiedad por mejorar pronto se transformaba en más sufrimiento, porque la persona se sentía frustrada por seguir triste. Chico entonces invitaba a la paciencia. Decía, cada día en que permaneces firme, incluso en dolor, ya es una victoria. Esta forma de ver devolvía dignidad a quien sufría, porque mostraba que incluso la resistencia silenciosa ya era señal de fuerza. Y aquí hay un detalle que no puede ser ignorado. Chico creía que los buenos espíritus nunca abandonaban un alma deprimida. Aunque la persona no lo sintiera, aunque se creyera sola, siempre había presencias amorosas a su lado. Él comparaba esta presencia con el sol detrás de las nubes, invisible a los ojos pero real. Esta certeza era capaz de sostener a muchas personas en momentos críticos porque les devolvía la sensación de no estar abandonadas. La fe, en este caso, funcionaba como un antídoto contra la desesperación absoluta. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre algo aún más profundo. Si la depresión puede transformarse en misión, ¿será que quienes la enfrentan no están, de cierta forma, participando en un proceso colectivo de evolución de la humanidad? Chico creía que sí. Él decía que el aumento de los casos de depresión en el mundo moderno no era solo un problema de salud, sino una señal de que la humanidad entera estaba pasando por una transición espiritual. Era como si una sombra colectiva estuviera saliendo a la luz, pidiendo sanación. En este escenario, cada persona que atraviesa la depresión con dignidad y fe estaría, en realidad, ayudando a la humanidad entera a madurar. Esta visión amplía radicalmente el tema, porque no se trata solo de individuos aislados, sino de una experiencia compartida, en la que cada lucha personal reverbera en el todo. Chico decía, ningún sufrimiento es inútil. Hasta la lágrima más silenciosa tiene valor en los planes de Dios. Esta frase resumía la esencia de su visión sobre la depresión. Nada se desperdiciaba, nada era en vano. Cada dolor llevaba dentro de sí una semilla de luz. La cuestión era, ¿estaríamos dispuestos a regar esa semilla? Y aquí surge nuestra tercera gran pregunta. Si cada lágrima tiene valor, ¿será que la depresión puede ser vista no solo como enfermedad o misión, sino como parte de un movimiento mayor, un llamado colectivo para la humanidad entera? Si miramos la depresión bajo esta lente colectiva que Chico Xavier presentaba, percibimos que no estamos hablando solo de individuos sufriendo aisladamente, sino de una humanidad entera en proceso de depuración. Él decía que vivimos una época en que antiguas heridas espirituales guardadas por siglos están saliendo a la luz. Las guerras, las desigualdades, las injusticias dejaron marcas profundas en el inconsciente colectivo y esas marcas se manifiestan en forma de angustia, vacío y tristeza. Así, cada persona deprimida sería, de cierta forma, un portavoz de esos dolores colectivos. Su lucha personal reflejaría también la lucha de la humanidad en busca de sentido. Esta visión traía una responsabilidad inmensa, pero también un consuelo, porque si la depresión es parte de un movimiento colectivo, entonces nadie está realmente solo. El dolor de uno no es solo suyo, es compartido, es comprendido en dimensiones invisibles, y esto abre espacio para una solidaridad profunda. Chico creía que en el futuro la depresión sería vista no solo como una enfermedad a ser curada,
sino como un llamado a la transformación espiritual. Él comparaba este momento con la oruga dentro del capullo. Por fuera, todo parece oscuridad e inmovilidad, pero, por dentro, un proceso grandioso de transformación está en marcha. Y aquí llegamos al punto central del método espiritual que él enseñaba: la fe activa. No una fe ciega que espera milagros instantáneos, sino una fe que se traduce en acciones concretas: oración diaria, vigilancia de los pensamientos, práctica de la caridad, aceptación paciente del dolor. Cada uno de estos elementos formaba una especie de disciplina espiritual. Chico insistía en que no era necesario ser perfecto ni sentirse fuerte para practicarlos. Bastaba con empezar, aunque de forma mínima. Él decía: la persistencia en la fe abre caminos que la desesperación no logra ver. Esta persistencia, según él, creaba un puente entre el alma sufriente y las fuerzas espirituales que deseaban ampararla. Cabe recordar que Chico nunca incentivó la negligencia con los cuidados médicos. Al contrario, él decía que los médicos y psicólogos eran instrumentos de Dios y que los medicamentos y terapias eran herramientas importantes para aliviar la mente y el cuerpo. Lo que él añadía era la dimensión espiritual, que muchas veces era ignorada. Su método no era exclusivista, sino integrador. Él creía que cuerpo, mente y espíritu necesitaban caminar juntos en el proceso de curación. Esta visión integrativa está cada vez más presente en la actualidad, cuando la ciencia comienza a reconocer la importancia de factores espirituales y emocionales en el tratamiento de la salud mental. Pero hay algo aún más impresionante en su enfoque. Chico no hablaba de la depresión solo para quien sufría con ella. Hablaba también para los familiares, los amigos, los cuidadores. Él recordaba que convivir con alguien en depresión era también una prueba espiritual. Requería paciencia, compasión y la capacidad de ofrecer apoyo sin cobrar resultados inmediatos. Muchas veces, las familias se sentían impotentes, exhaustas, incluso irritadas. Chico decía que ese sentimiento era natural, pero que la perseverancia en el amor era fundamental, porque aunque la persona deprimida no lo demostrara, ella sentía profundamente la energía de aquellos que permanecían a su lado. Así, apoyar a alguien en depresión no era solo un acto de bondad, era también una forma de crecimiento para quien ofrecía ese apoyo. A estas alturas, podemos percibir cómo su visión encaja en un cuadro mucho mayor. Para Chico, la vida terrenal era solo un capítulo de una larga jornada espiritual. La depresión, en ese sentido, era una página difícil de ese capítulo, pero no el libro entero. Él insistía en que el alma es inmortal y que por larga que fuera la noche, la aurora siempre llegaría. Esta certeza lo sostenía, y él procuraba transmitirla a todos los que lo buscaban. Muchas veces, una sola frase suya quedaba grabada en la mente de alguien por toda la vida. Una frase simple, pero cargada de fe, capaz de transformar una decisión desesperada en esperanza renovada. Y quizás sea esa la mayor lección que Chico Xavier nos dejó, la de que ningún dolor es inútil y ninguna vida es insignificante. La depresión puede parecer el fin, pero en la visión espiritual es también un comienzo, una invitación a la transformación, a la solidaridad, a la búsqueda de sentido. Cuando una persona atraviesa esta experiencia y encuentra fuerzas para seguir, aunque tambaleante, no solo se fortalece, sino que ilumina también el camino para otros que vendrán después. Y en esa perspectiva, cada lágrima derramada deja de ser una señal de debilidad y pasa a ser una semilla de luz plantada en el suelo del alma. Claro que todo esto no significa que el camino sea fácil. Chico nunca romantizó el dolor. Al contrario, reconocía su dureza, su crueldad en ciertos momentos, pero él recordaba que incluso el dolor más cruel puede ser convertido en algo mayor cuando se ve a la luz de la fe. Esta visión no elimina el sufrimiento, pero lo resignifica. Y es justamente eso lo que puede marcar la diferencia entre desistir y resistir. Porque cuando creemos que hay un propósito, aunque oculto, encontramos fuerzas que ni siquiera sabíamos poseer. Ahora, si has llegado hasta aquí, quizás te estés preguntando,
¿Cómo aplicar todo esto a tu propia vida o a la vida de alguien cercano? La respuesta es simple y al mismo tiempo profunda. Empieza por lo pequeño. Una oración corta al despertar. Un gesto de cariño para alguien que lo necesite. Una palabra más positiva en medio de las conversaciones del día. Estos pequeños pasos, repetidos con constancia, forman un camino sólido. No es un camino rápido, pero es real. Y, como Chico decía, nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, pero cualquiera puede empezar ahora y hacer un nuevo final. La gran cuestión que queda es, ¿estaremos dispuestos a ver la depresión no solo como una enfermedad a combatir, sino como un proceso de transformación espiritual que involucra no solo a quien sufre, sino a todos alrededor? Esta pregunta no tiene una respuesta única. Cada persona encontrará su propio sentido en el momento adecuado, pero lo que podemos extraer de las palabras de Chico Xavier es la certeza de que nunca estamos solos, ni en el dolor más profundo, ni en el vacío más silencioso. Siempre hay presencias amorosas a nuestro lado, visibles e invisibles, animándonos a nuestra victoria. Y quizás la misión de cada uno de nosotros sea justamente esa: seguir caminando, incluso cuando parece imposible, para que un día podamos mirar hacia atrás y percibir que nuestro dolor fue también el puente que sostuvo otros corazones. Esa es la fuerza del ejemplo, esa es la fuerza de la vida. Si este mensaje te ha hecho sentido, si ha tocado algo en tu alma, te invito a permanecer con nosotros. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que pueda necesitar estas palabras. Puede ser que, sin saberlo, seas precisamente el instrumento de luz que otra persona tanto esperaba encontrar.